el producto interno, que corresponde exactamente a esa sumatoria, como está en la parte baja del primer paño de la pizarra. Entonces se define ese producto interno y valen esas propiedades. Y en general un espacio que tiene esas propiedades se llama espacio con producto interno, en particular Rn. Y ahí en azul les di un ejemplo, dije fuera de contexto porque no es la materia, pero ese es un espacio donde tiene una norma que verifica las propiedades que les mostré antes y tiene asociado un producto interno, ¿ya? Que se lo ilustré, digamos, en la parte superior izquierda, digamos, está el producto interno de dos funciones. Y además, a través de la noción de producto interno, vimos que podemos determinar la recta, digamos, la recta que tiene una dirección normal n y que pasa por un cierto punto P. Y además, el plano que es perpendicular a un vector n y que pasa por P. Y dimos algún ejemplo, como el que está ilustrado ahí en esta pantalla. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda clase. ¿Ya? Segunda clase que está limpia, esperando por nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta clase, ¿cierto? Ahora tengo la organización de las cosas. Lo primero que vamos a hacer en esta clase es con un ejercicio, ya con un problema. Entonces, problema. Hay una teoría que yo comparto, es que la matemática debería enseñarse a través de problemas. ¿Por qué? Porque los problemas son los que generan las teorías. Va resolviendo el problema y hay una necesidad de algún concepto. Hay una necesidad que algo ocurra. Entonces sería la forma natural de enseñar matemáticas. Solo como se enseña a un montón de gente, que pueden haber 60 personas, 100 personas en el auditorio, entonces por eso que se trata de hacer una cosa esquematizada, qué sé yo, y que sirva de manera general. Pero la verdad es que la mejor manera es a través de problemas. Pero con mucha gente es difícil hacer eso. Entonces, el problema es el siguiente. Sean X e Y en Rn determinar la proyección, ahí me quedó feo, lo voy a ahorrar. La proyección de Y sobre X. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a... Entonces la solución del problema es la siguiente. Entonces tenemos un vector X, ¿cierto? Así en color.
y un vector y. ¿Cierto? Y nos están pidiendo la proyección, el vector proyección. De y sobre x. O sea, nos están pidiendo este vector en verde, ¿cierto? Que sería c veces x. Para algún c que en este dibujo es positivo, ¿cierto? Porque va en la dirección del vector x, ¿ya? Pero, por ejemplo, si estuviera... Esto lo voy a borrar después, pero, por ejemplo, si estuviera el vector ahí, el vector y ahí, entonces se proyectaría aquí, y aquí estaría c por x, y entonces el c tendría que cambiar la dirección, ¿cierto?, del vector x, entonces sería un c negativo para cambiarle la dirección. Porque c por x con c positivo va siempre en la misma dirección de x. ¿Ya? Entonces, en este modelo que yo estoy haciendo de construcción, estoy suponiendo que c es positivo. Entonces, queremos determinar el vector proyección, y el vector proyección obviamente es paralelo a x, entonces c por x. Entonces, en el fondo lo que tenemos que determinar es c, ¿ya? Pero hay una, ¿cómo se llama? Una relación de ortogonalidad entre dos vectores, entre el vector cx, ¿cierto? Es perpendicular al vector que va en la dirección de cx a y, de cx a y. Entonces, aquí vamos a escribir, note que cx es perpendicular a, voy a escribir y menos cx, prefiero. Está lo mismo, pero... Entonces, y menos c por x. ¿Ya? Entonces, el vector cx es perpendicular, ¿cierto? Aquí está el símbolo perpendicular al vector y menos cx. Es decir, entonces aquí una coma, es decir, ¿cierto? Voy a tener que el producto interno de cx contra y menos cx, ¿cierto? Es igual a 0. Usando la propiedad distributiva, ¿cierto? Vamos a tener que esto implica de que cx contra y menos cx contra cx, ¿cierto? Que esto es igual a 0. Pero esto es equivalente a decir que c veces x por y menos, fíjense que aquí tengo cx, entonces el c puede salir de los dos lados, entonces sale como c cuadrado. Entonces queda c cuadrado x contra x. Y esto igual a 0. Entonces, si podemos suponer, digamos, que c es distinto de 0, porque si c es 0, ¿qué estamos diciendo en el fondo?
que serían perpendiculares, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo que decir, ¿cierto? Con C distinto de 0, con C distinto de 0, es lo mismo que decir que XY es igual a C por XX, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿qué tenemos? Que C es igual a X por Y, el producto interno, ¿cierto? Dividido por la norma de X al cuadrado. Eso en el fondo es lo que tenemos. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué va a implicar esto? Va a implicar que entonces, es decir, la proyección es, entonces le vamos a llamar P igual a X por Y sobre norma de X al cuadrado, ¿cierto? Que es el C veces X. Entonces ese sería el vector proyección, ¿ya? Ese sería el vector proyección. Entonces, vamos ahora a o sea, ya hicimos, digamos, o ya confeccionamos la respuesta. Ese es el vector proyección. O sea, si en un problema a ti te piden determine la proyección de Y sobre X, ahí está la proyección, ¿ya? Pero hay otra cuestión interesante que uno puede determinar aquí, y es lo siguiente. Es lo siguiente. Entonces, la situación es esta, ¿cierto? Tenemos el vector Y proyectado sobre el vector X. Y este vector vimos que era el producto interno, ¿cierto? El producto interno X sobre la norma de X al cuadrado. ¿Está bien? X y norma de X al cuadrado. Perfecto. Entonces ese es el vector proyección, el vector P. El vector P. Perfecto. Entonces, hay una cuestión que nosotros podríamos sacarle provecho y es la siguiente. Vean que hay un ángulo entre... Entonces, ahora una observación. Vean que hay un ángulo entre el vector proyección, ¿cierto? Y el vector Y, ¿cierto? Entre el vector P y el vector Y. Entonces, y ese ángulo le podemos llamar teta. ¿Ya? Llamémosle teta. Entonces, veamos ese ángulo teta. Entonces, el coseno de teta, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, ¿cierto?
el coseno de teta es el cateto adyacente, ¿está bien o no? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es la norma de P. Entonces la norma de P, ¿cierto? Sería el cateto adyacente, la longitud del vector P, dividido por la longitud del vector I. Porque la longitud del vector I pasa a ser la hipotenusa del rectángulo. Entonces queda aquí vector I. Perfecto. Pero ¿quién es la norma de P? ¿Quién es la norma de P? Entonces, pero norma P, de acuerdo a esa construcción, ¿cierto? Va a quedar X por Y, ¿cierto? X, o sea, disculpen, se cancela queda norma de X arriba y norma de X al cuadrado, entonces fica el X y no. Entonces tengo que borrar ese pedazo. Entonces queda eso, dividido por la norma de X. ¿Ya? En el modelo, si ustedes se acuerdan, en el modelo C es positivo, por tanto el producto interno aquí es positivo. Entonces por eso que no va con valor absoluto acá. Entonces queda el producto interno en este caso, en el modelo, es positivo, mayor o igual a 0. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Esto implica de que el coseno del ángulo es igual a la norma de P, es decir, xy sobre la norma de x por 1 sobre la norma de y, ¿cierto? Porque ahí está porque aquí, digamos, tengo la norma de P, ¿cierto? Y tengo que dividir por la norma de y. Entonces tengo eso. Entonces, por lo tanto, tengo una formulita interesante que el producto interno de x por y es igual a coseno del ángulo, ¿cierto? Multiplicado por norma de x, norma de y. Entonces ustedes ven de que en particular esto implica que, por ejemplo, que la norma de x por y es menor o igual que la norma de x por la norma de y, porque el coseno es menor o igual a 1, ¿cierto? Esa es una. Y segundo, por ejemplo, si les piden calcular el ángulo entre dos vectores, pueden usar la expresión que está en la parte superior, ¿cierto?, de la pizarra a mano derecha. Entonces esta desigualdad se llama desigualdad, esta última se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces aquí hay dos cosas interesantes, la desigualdad de Cauchy-Schwarz y que podemos determinar el ángulo entre dos vectores. Fíjense que el coseno
es negativo después de pi medio. Entre 0 y pi medio es positivo y es negativo después. Entonces eso quiere decir que el producto interno es negativo cuando los vectores están abiertos con un ángulo más allá de 90 grados. Ya, y el producto interno es mayor o igual a 0 cuando el ángulo es menor que 90 grados. Esas son observaciones, digamos, que de repente pueden servir en algún momento. Ok. Entonces ahora vamos... Entonces lo que hicimos en este momento fue simplemente un ejercicio de determinar la proyección de un vector sobre otro y sacar los provechos respectivos, ¿no? Por ejemplo, como gran provecho sacamos que podemos, a través de la proyección, podemos determinar el ángulo entre los vectores, ¿cierto? Y además, como consecuencia, obtuvimos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces es interesante, digamos, este ejercicio, porque tiene consecuencias interesantes. Entonces esto es... Entonces esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Creo que es Schwarz. Algo así. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y entonces ahora hay otro elemento bien interesante y muy útil, que seguramente ustedes ya lo han visto, pero aquí lo vamos a ver de un punto de vista constructivo, que se llama, entonces ahora vamos a ver, vamos a pasar a la página siguiente mejor, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el producto cruz. El producto cruz. Vamos a subrayar ahí. Producto cruz. Entonces, vamos a hacer primero la motivación, ¿ya? Motivación. La motivación. Voy a tomar un poquito de agua. La motivación. Bueno. Dados dos vectores x igual a x1 y 1 z1, disculpen, z1 y igual a x2 y 2 z2. Entonces queremos determinar un vector perpendicular a ellos. ¿Ya? Entonces la situación es esta. Tenemos x
tenemos Y, y queremos determinar un vector que sea un vector Z, ¿cierto? Que sea perpendicular a los dos. Entonces aquí, tanto a Y como a X. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué significa eso? Entonces, sea Z, le vamos a llamar ABC. Ya sea Z igual a ABC. Entonces necesitamos que, en el fondo, bueno, primero conceptualmente, ¿cierto? De ahí ¿qué significa perpendicular? Que el producto interno tiene que ser cero, ¿cierto? Entonces necesitamos que X contra Z sea cero y X contra Z, disculpen, e Y contra Z, ¿cierto? Sea cero. Y, bueno, ¿qué significa esto? Esto significa, y esto es equivalente, ¿cierto? A pedir lo siguiente. Esto es equivalente a pedir. Se pasemos a la siguiente página. De que X1A más Y1B más Z1C tiene que ser 0 y X2A más Y2B más Z2C tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos que determinar un vector ABC que sea perpendicular a los dos vectores, al X y al Y, y eso significa lo que acabo de escribir. Entonces, tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Mis estimados alumnos, ¿qué se hace en este caso? ¿Quién va a hablar primero? Usted quiere terminar ABC, ¿cierto? Aquí está el sistema. Son 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver este sistema? ¿Será que están ahí? A ver, vamos a ver si están. Profe, ¿se puede hacer con matriz? Se puede hacer con matrices, pero primero la parte conceptual, ¿cuál es? ¿Qué dice Oscar Ferrada? ¿Qué dice? ¿Dice algo? Pasarlo a ¿No? su forma paramétrica y luego ¿Cierto? resolver el sistema. O sea, cuando hay más incógnitas que ecuaciones, las que sobran para que quede consistente el sistema se dejan en términos de un parámetro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos dejar la letra C, o sea, la variable C, ¿cierto? No la letra C, sino que la variable C, dejarla como
como un parámetro. Entonces, por ejemplo, podemos decir sea C igual a T. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el sistema ahora? Entonces, el sistema va a quedar x1a más y1b igual a menos z1 por t, donde t va a ser el parámetro. x2a más y2b es igual a menos z2 por el parámetro. Entonces ahora nos quedó un sistema de 2 por 2. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto vale el determinante del sistema? Entonces, el determinante asociado al sistema, ¿cierto? Es x1 por y2 menos x2 por y1. Ese sería el determinante del sistema. ¿Y cómo se resuelve el sistema? Entonces, ¿quién es A? Entonces, A va a ser igual a, colocamos abajo el determinante del sistema, ¿cierto? Que sería x1 y 2 menos x2 y 1, ¿cierto? Y como estoy interesado en la variable a, ¿cierto? En el lugar donde va x1, x2, tengo que poner menos z1, ¿cierto? Pongo aquí menos z1t menos z2t, y aquí mantengo el y1 y 2, ¿cierto? y1 y 2. Porque estoy detrás de la... Y esto es igual, ¿cierto? A t veces menos t veces z1 y 2, ¿cierto? Más t veces y1 z2. Y1 z2. Y esto dividido por x1 y 2 menos x2 y 1. Que a su vez es igual a t veces y1 z2 menos z1 y 2. Dividido por x1 y 2, ¿cierto? Menos x2 y 1. Y ahí tenemos ¿cómo se llama? El A. Veamos el B. El B es igual a... Entonces vamos a poner ahora el determinante. Abajo va a ir lo mismo, ¿cierto? x1 y 2 menos x2 y 1. Y arriba voy a tener que poner el determinante, ¿cierto? Entonces acá voy a tener que repetir. Aquí no hay variación. x1, x2. Y donde están los coeficientes asociados a la variable b, tengo que poner menos z1 t menos z2 t. Y esto es igual, ¿cierto? A menos t veces x1 z2 más t veces z1 x2.
y dividido por la misma cuestión. Dividido por la misma cuestión. O sea, x1 y 2 menos x2 y 1. Y aquí organizamos un poco la cosa, entonces nos queda t veces z1 x2 menos x1 z2, ¿cierto? Dividido por x1 y 2 menos x2 y 1. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, hemos determinado A y B. ¿Cuánto vale C? T. Entonces uno podría preguntarse, fíjense, voy a poner con amarillo, a ver si tengo amarillo, es un color clarito. Uno podría preguntarse, aquí tengo A, ¿cierto? Esto con amarillo es A. Y esto otro con amarillo es B. ¿Cierto? Entonces esto es A. Esto es A. Y esto es B. Entonces uno podría preguntarse, fíjense que, como era de esperarse, estamos buscando un vector perpendicular a X y a Y, ¿cierto? Que es X1 y 1 Z1 y X2 y 2 Z2. Estamos buscando un vector perpendicular a esos dos. Entonces, naturalmente, van a resultar infinitos vectores, por cierto, porque si hay un vector que es perpendicular, cualquier múltiplo de él es perpendicular, entonces hay infinito. Entonces, en el fondo, por cada t que yo me dé, voy a tener un vector perpendicular. ¿Ya? Pero mirando la expresión A y B, uno ve que hay un t que sería como el más apropiado para tener una fórmula más agradable. Porque nosotros queremos una fórmula para un vector normal a dos vectores, ¿cierto? Entonces, y dejamos en función de un parámetro la tercera coordenada, y nos gustaría tener así un vector así simple, así de manejar, como vector perpendicular. Entonces, ¿quién sería indicado para hacer el t? O el c, digamos, que el c igual a t. Entonces, ¿cuál sería el parámetro indicado que yo debería darme para que me dé una fórmula de un vector perpendicular que sea bien agradable de utilizar? ¿Cuál sería el t? ¿Cuál t creen ustedes que yo debería tomarme como así como el más natural, que me dé bien fácil la formulita y todo eso? ¿Como el denominador o no? Exactamente, ¿cierto? Si tú te das el denominador, se cancela, ¿cierto? Entonces queda una expresión sin denominador. Y quedan todos muy parecidos. Queda parecido el C, que va a ser x1 y 2 menos x2 y 1. El B pasaría a ser, o el A pasaría a ser iz2 menos z1 y 2, ¿cierto? Y etcétera. Entonces, tomemos, entonces voy a anclar esta parte por el momento. Creo que es lo más indicado. Sí. Esto que está aquí lo voy a anclar. Voy a primero hacer esto. Entonces acá no me va a quedar completo. Siempre pasa la misma cuestión. Bueno. No sé si me va a servir, ¿eh? Vamos a ver. Por lo menos tengo el T, ¿cierto? Entonces,
tomemos t igual a x1 y 2 menos x2 debe ser y1, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces vamos a tener que A va a ser y1 z2 menos z1 y 2, ¿cierto? Va a ser el A. Y el B de acuerdo a lo anterior, ¿cierto? Va a ser z1 x2 menos x1 z2. Y el C es el T. Entonces x1 y 2 menos x2 y 1. ¿Ya? ¿Es correcto? Vamos a ver. Vamos a ir para atrás. El A. Y1 z2 menos z1 y 2. Y1 z2 menos z1 y 2. Perfecto. ¿Cierto? Veamos el B. El B es z1x2 menos x1z2. z1x2. z1x2 menos x1z2. Perfecto. Y el C ya sabíamos que era, lo tomamos como x1 y 2 menos x2 y 1. Entonces, x1 y 2 menos x2 y 1. Entonces ahí tenemos las coordenadas del vector que es perpendicular a x1 y 1 z1 y a x2 y 2 z2. Es dado de esta manera. ¿Ya? Entonces así, un vector perpendicular a x1 y 1 z1 y x2 y 2 z2 es dado por, entonces aquí vamos a escribir, vamos a hacer una pequeña trampa aquí, porque esto no me da, a ver. Entonces vamos a hacer lo siguiente, es definido por, entonces aquí vamos a borrar, después seguimos ahí arriba, definido por, entonces aquí vamos a tener y1 z2 menos z1 y 2, coma, z1 x2 menos x1 z2. Y el tercero es x1 y 2 menos x2 y 1. ¿Ya? Entonces este sería un vector perpendicular. ¿Ya? Y es llamado, bueno, no es llamado, sino que lo vamos a llamar.
Esta expresión es conocida por producto cruz entre X e Y. Le llamé X e Y a los vectores, ¿cierto? Partir. Tengo X e Y determiné un vector perpendicular a ellos dos. Esa fórmula que nosotros usamos, tomando T para que se vaya el denominador, es la que se llama producto cruz. ¿Ya? Y que puede ser obtenida a través de la regla siguiente. ¿Ya? Puede ser obtenida a través de la regla siguiente. ¿Cuál es la regla siguiente? Es producto cruz, que es la notación, ¿cierto? Como el determinante, entre comillas, ¿cierto? Porque no es el determinante, pero es una regla que funciona. Entonces, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Si ustedes calculan el determinante, ¿cierto? Usando la primera fila, ¿ya? Y pensando que I y JK son vectores de la base canónica, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Entonces, esto va a dar así. Va a ser, ustedes se fijan, en la primera coordenada está el 1, 0, 0. Entonces, multiplicado por el determinante que resta, ¿cierto? Porque, ¿cómo se calcula el determinante, cierto? Voy a poner en amarillo. Entonces, primero se elimina esta, ¿cierto? Para hacerlo con el I, ¿cierto? Entonces me va a quedar I1 Z2 menos I2 Z1. Después si hago lo mismo con el J, ¿cierto? Hago lo mismo con el J. A ver si se ve. Si hago lo mismo con el J, me va a quedar X1 y con un signo, ¿ustedes se acuerdan cuando uno calcula el determinante? Va un signo menos en la segunda coordenada. Entonces queda menos. Entonces queda X1 por Z2, X1 por Z2, menos Z1 por X2. Coma, ¿cierto? El último. Tengo que hacerlo usando el K. Entonces tengo que eliminar la fila donde está acá y la columna donde está acá. Y me va a quedar la última, X1 y 2 menos X2 y 1. Y cierro. Y si lo escribo cambiando ese que está con menos, va a quedar I1 Z2 menos I2. El primero era Z2 aquí, ¿cierto? Era I1 Z2 menos
y 2z1. Era 1, coma, entonces aquí me va a quedar z1x2 menos x1 z2 y el último x1 y 2 menos x2 y 1. Entonces la pregunta, esto calculado usando la regla de un determinante, uno se pregunta si coincide con lo anterior, ¿cierto? Que fue calculado a través del sistema. Entonces, el primero y1 z2 menos z1 y 2. Y 1 z2 menos y 2 z1. Corresponde. El segundo tiene un z1 x2, veamos. z1 x2, perfecto. Después un x1 y 2 menos x2 y 1. x1 y 2, está perfecto. O sea, lo que hicimos antes en el fondo fue deducir la fórmula que ustedes conocían. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes ya habían calculado el producto cruz usando este determinante? No, ¿Nunca? ¿No? ¿No? nunca. Ah, mira. Porque es bien conocido, digamos, calcular un vector perpendicular, digamos, a dos vectores, digamos, usando esta fórmula de producto cruz. Entonces lo que hicimos nosotros ahora fue, en el fondo, ver cómo se deduce esta fórmula, que se usa en física. Se usa mucho en física. Aquí hay alguien que puso un chat. Ah, ya pasó esto, ¿no? Era Mónica Soto, estaba en la clase, ¿cierto? ¿O no? ¿No está? Creo que lo había, sí, sí está, creo que lo había dicho cuando preguntó por el tema, cuando estábamos trabajando con las ecuaciones, pero sí Ah, creo ya, que sí está. ya, pero ella no está con audio, ¿no? No, Pero me escuchan a mí, ¿cierto? sí. Sí. Ya. Ok. Entonces, bueno, ese es el producto cruz. Entonces tenemos ahora todos los elementos para jugar con la geometría del espacio, ya para determinar rectas, planos, usando vectores normales, usando paralelismo, qué sé yo. Se pueden hacer muchos juegos ahí de ejercicio. Entonces ahora, de acuerdo a mi planificación, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer ahora algunos ejemplos. Hacer algunos ejemplos. Entonces, tus ejemplos. Entonces, vamos a... Entonces, determine plano, ¿cierto? Determine el plano
RT, ¿cierto? Que tiene los vectores directores dados por U igual a 1, 2, 2 y B igual a menos 2, 1, 3. Entonces, ¿qué pasa, cierto? Tiene que pasar por algún lugar. Entonces, una cosa que es interesante observar es que si yo no doy el punto por donde pasa, ¿qué se puede deducir de ello? ¿Qué pueden decir de ello? Si no digo, digo dos vectores directores, determine el plano que tiene esos dos vectores directores y no digo por dónde pasa. ¿Qué se desprende de ello? ¿Qué se desprende de ello? ¿Alguien va a contestarme? ¿Que pueden haber infinitos planos o no? Exactamente. Significa que habrían infinitos planos, pero cuando uno dice que pase por el punto ya no hay infinito, hay uno solo. Porque si uno toma el espacio generado por U y B, ¿cierto? Va a dar un plano que pasa por el origen. Entonces, cuando uno dice que pase por el 1, 1, quiere decir que uno toma el plano paralelo a ese, ¿cierto? Es un plano paralelo y que pasa por el punto. ¿Ya? La fórmula, digamos la fórmula en general para esta situación, o sea, la forma vectorial. Entonces, solución, mira, aquí fíjense en lo siguiente. Solución. Entonces yo podría decir, son los puntos P de la forma I, X y Z que verifican que X y Z es igual a lambda por 1, 2, 2 más beta por menos 2, 1, 3 más el punto por donde pasa, que sería el 1, 1, 1 y con lambda y beta ler. Y ahí está la respuesta, no tienen nada más que hacer, porque ahí se determina el plano R3 que tiene los vectores directores dados por U y eso, B y eso, y que pasa por 1, 1. Y ese es exactamente lo que están pidiendo. Si ustedes, por ejemplo, no conozcan el 1, 1, 1, te da el plano que tiene esas dos direcciones y que pasa por 0, 0. ¿Ya? Pero si tú te preguntas, por ejemplo, ¿y cuál sería la forma cartesiana? Uno se podría preguntar, ¿cierto? Entonces, pregunta. ¿Cuál es la forma cartesiana? Uno podría preguntarse eso. Entonces,
¿Cómo podemos responder esa pregunta? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? Haciendo lo que no... ¿Mm? Haciendo lo que nos enseñó al principio, que pasando la paramétrica y después a cartesiana. Eso podría ser, ¿cierto? O sea, yo, por ejemplo, encuentro una relación, usando las igualdades acá, encuentro relaciones entre lambda y beta y encuentro una ecuación, ¿cierto? Pero hay una manera más simple, y es la que, usando algo que nosotros hicimos la clase anterior, que es, si nosotros queremos, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la forma cartesiana, cierto, del plano? Entonces, si ustedes se acuerdan, conocido el vector normal, un vector normal al plano y un punto por donde pasa el plano, entonces podemos determinar la ecuación cartesiana de la forma producto interno x y z menos el punto P contra el vector normal. Entonces lo que vamos a hacer es un vector normal al plano es dado por, es un vector normal al plano es dado por vector normal al plano es dado por, cierto, n igual. Entonces aquí coloco i jk, ¿cierto? Porque tengo dos alternativas. ¿Memorizo esa fórmula que hicimos antes o memorizo la regla? Yo encuentro que es más práctico memorizar la regla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner el 1, 2, 2, el menos 2, 1, 3, ¿cierto? Entonces un vector normal al plano dado por, entonces aquí ya tenemos los dos vectores. Entonces esto ya lo voy a eliminar porque ya no lo necesito. Porque en la segunda fila tengo el primer vector, en la tercera fila tengo el segundo vector, y sé que tiene que pasar por el 1, 1, 1. Así que ya tengo toda la información, no necesito remitirme a lo anterior. Entonces, me va a quedar igual. La primera, eliminamos donde está, tomamos i, eliminamos la fila y la columna, ¿cierto? Y nos va a dar 2 por 3, 6, ¿cierto? Menos 2, entonces 4. ¿Cierto? Entonces 6 menos 2, que es 4. Después J, tenemos que eliminar la segunda columna, ¿cierto? Y la primera fila. Entonces nos va a dar 3 menos 2 por menos 2, o sea, es 3 más 4. Pero como lleva un signo menos, ¿cierto? Queda menos 7. ¿Cierto? Y la última es 1 menos 2 por menos 2, o sea, 1 más 4. ¿Está bien?
Sí. 5. ¿Calculé bien o no? 3, 6, 4. 1 por 3 menos. El último es 1 por 1 más. Listo. Está bien. Entonces ese es el vector normal. Entonces ustedes ven que es bien fácil calcularlo. Por lo tanto, la forma cartesiana del plano es dado por, ¿cierto? Entonces aquí escribimos x y z menos el punto por donde pasa, que si se acuerdan era el 1, 1, 1. ¿Cierto? Y contra el vector normal que acabamos de calcular, que es el 4 menos 7, 5. Y esto igual a 0. Y esto es equivalente, ¿cierto? Entonces a x menos 1 por 4 más y menos 1, ¿cierto? Por menos 7 más z menos 1 por 5. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué ecuación nos va a quedar? Nos va a quedar 4x menos 7y, ¿cierto? Más 5z igual a 0. No, no igual a 0. No igual a 0. Tenemos que ver igual a cuánto. Entonces aquí tenemos menos 4 más 7, ¿cierto? Entonces eso da 3. 3 menos 5 menos 2. Y como hay que pasarlo por otro lado, entonces queda 2. ¿Cierto? Entonces una forma de ver que uno estuvo bien es que, por ejemplo, el 1, 1 tiene que pasar. Entonces queda 4 menos 7, ¿cierto? Queda menos 3 más 5, 2. Entonces, lo más probable es que esté bien todo lo que hicimos. Así que... ¿Ok? Sí. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? si a mí me dieran me dieran la forma vectorial de un plano que pasa por cierto punto y me preguntaran por ejemplo, la forma cartesiana del mismo plano, o sea, del plano paralelo o cosas así, que pasan por otros puntos, por ejemplo. Y, claro, es que, por ejemplo, mira, somos de este mismo plano que encontramos, que está aquí, Ujú. ¿cierto? Fíjate que si tú observas, en el plano queda en evidencia el vector normal. Mira, Ya. por ejemplo, en el plano 4x menos 7y más 5z, el Ujú. vector normal al plano son los coeficientes del plano, 4 menos 7 y 5, mira. ¿Te fijas ahí? Sí. ¿Cierto? Aquí y aquí, mira. Ahí, ahí y ahí. Entonces el vector normal aparece en evidencia en la forma cartesiana del plano. ¿Ya?
¿Ya? Entonces, por ejemplo, una observación, aprovechando tu pregunta, ¿cierto? Hacemos una observación. Si tenemos un plano de la forma AX más BI más CZ igual a D, ¿ya? Entonces, N igual a ABC es un vector normal. Entonces, si tú quieres ahora uno paralelo al vector al plano dado y que pase por cierto punto, ya tienes cuál es la dirección que te sirve. Y usa el punto que te están dando. ¿Me entiendes? Ah, ya entendí. Y fíjate que el plano paralelo a este y que pasa por el origen es cuando D vale 0. ¿Entiendes? Sí. ¿Y qué significa AX más BI más CZ igual a 0? Significa el producto interno entre X y Z contra ABC igual a 0. Entonces, eso muestra que ABC realmente es el vector normal, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya. ¿Ok? Ujú. Sí, profe. Y lo que acabamos, entonces otro ejercicio clásico de estos. El otro día, ¿se acuerdan que le ilustré con la recta cartesiana? La forma cartesiana de la recta en R3, que es de la forma x menos x0 sobre a más i, igual a i menos i0 sobre b igual a z menos z0 sobre c, ¿se acuerdan? Y uno viendo esa ecuación, ¿cierto? Uno sabe cuál es el vector director, que es el que va en el denominador, ¿cierto? Las coordenadas que van en el denominador, y el punto por donde pasa. Y aquí hay algo parecido, los coeficientes que acompañan a x, y z te dicen cuál es el vector normal. Entonces, de repente cuando uno está en la forma cartesiana puede identificar ciertos elementos importantes a la hora de resolver un problema. Por ejemplo, la forma cartesiana de la recta en R3 te dice claramente cuáles son los elementos importantes que están trabajando ahí. Y en la forma cartesiana de un plano en R3 también. Se pueden ir viendo la ecuación, hay varios elementos importantes que están ahí que son muy útiles, como el vector normal. Entonces, otro ejemplo clásico, y con este ya vamos a terminar, otro ejemplo clásico. Profe, una consulta. Dime. ¿Sería un vector normal o sería un vector ortogonal? Se le llama, digamos que usualmente se le dice vector ortogonal, vector perpendicular, ¿ya? Y el normal, ¿ya? También se usa para perpendicular. Entonces, cuando yo digo que un vector es normal a otro, o es perpendicular a otro, es ortogonal a otro, todo significa que son 90 grados. Ah, ya, ¿Ok? gracias.
Entonces, claro, uno se podría confundir pensando que normal es porque tiene norma 1, ¿ah? Pero a veces se le llama vector unitario, ¿ya? O vector Gracias. normalizado, no sé, pero para decir perpendicular se usa ortogonal y normal. Entonces, esas tres palabras se me van a salir cuando hablo de perpendicularidad. Gracias, profe. Entonces, determine la forma cartesiana de un plano que pase por 1, 1, 3, 1 menos 1, 2 y 0, 2, 2. ¿Ya? Bueno, este se los voy a dejar de tarea, porque no lo alcanzamos a hacer en 5 minutos, entonces se los dejo de tarea. También les debo la guía, ¿cierto? Porque ya con esto ya estamos terminando ya luego les mando la guía donde van a ver ejercicios. Hay muchos ejercicios interesantes que se pueden hacer. Yo les recomiendo que tomen en serio este tipo de materia, porque es básico tener todos estos conceptos muy claros. O sea, un matemático no puede andar por la vida sin tener claras las ecuaciones de recta, planos, perpendiculares, tiene que estar en el ADN. ¿Ya? No puede así depender de formulitas y cuál era la fórmula de esto, cuál era la fórmula, no. Tiene que tener una manera de construir dentro de su cabeza estas cosas, porque en realidad son muy simples, muy básicas, y se usan mucho. Porque, mire, ¿cuál es la forma más simple de una superficie? Que nosotros vamos a estudiar volumen debajo de una superficie, o teorema, o vamos a inventar integrales sobre superficie, que sea. La forma más simple de una superficie es un plano. También vamos a ver curvas. La forma más simple de una curva es una recta. Entonces, si yo no tengo claro cómo se comportan estas cosas, después cuando ande con curva y superficie voy a andar perdido. Por ejemplo, y con esto termino un comentario. Cuando yo intersecto una recta con un plano, ¿cierto? Todo el mundo se lo imagina, ¿cierto? Incluso lo voy a hacer un... No sé si me va a salir, pero si uno se quiere imaginar la intersección entre una... Ahí está el plano, ¿cierto? Y uno puede imaginarse, digamos, una recta, ¿cierto? Ahí está pasando por detrás. Y así se intersectaría una recta con un plano, incluso se intersectaría con un cierto ángulo, ¿cierto? Todas esas cosas. Si ustedes tienen ahora una superficie, que podría ser, por ejemplo, un pedazo de esfera, no sé, una cosa así, y de repente una curva cruza la superficie, entonces en el primer dibujo tiene la intersección de una recta con un plano, en el segundo dibujo está la intersección de una superficie con una curva. Hay una similitud muy grande con esto, entre estas dos cosas, y es la siguiente, que si ustedes se van a una vecindad muy pequeña de la superficie, se va a ver plana. Ejemplo, si ustedes ven la Tierra como una enorme bola de billar,
nosotros vivimos en una pequeña vecindad y eso nos hace pensar que solo con ver, ¿cierto? Nosotros pensamos que estamos en un plano. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos en una vecindad muy pequeña de la Tierra. Si estamos parados en una recta, en una curva, vamos a una vecindad muy pequeña de la curva, también la vamos a ver plana. Entonces, por ejemplo, coloco una superficie y una curva cortando. Si colocamos justo en el punto de intersección un bicho del tamaño del coronavirus, por ejemplo, él va a ver que se está intersectando una recta con el plano. Entonces, de ahí que hay una relación muy íntima entre curvas, superficies, planos y rectas. ¿Ya? Entonces, bueno, ese era un comentario final. Entonces, ahora damos por terminada la clase. Si quieren decir algo, alguna inquietud, lo pueden decir ahora. ¿Okay? Terminemos. No. ¿Todo bien entonces? Sí, profe. Sí, profe. Las clases se van entendiendo, está bien la velocidad, está todo bien. Sí, profe. Ya. Muy bien entonces. En breve, durante el día, espero mandarles la guía. ¿Ok? ya, profe. Y también Ok. espero que me asignen luego un ayudante para que también tengan alguna sesión con un ejercicio con ayudante. ¿Ok? Ya, pues entonces nos vemos en la próxima clase. Chao, Cuidarse profe. mucho.